Nos bendiga mucho el Señor en esta tarde, que ya lo que hemos podido realizar es para la gloria del Señor, eh, pueda llegar a la presencia del Señor, los cánticos que podíamos cantar, todo lo que se ha hecho en el servicio es santo a la presencia del Señor, porque con nosotros está el más grande, el, el más importante está con nosotros. Quizás no veíamos conectado a nuestro pastor, pero lo más importante es que Dios está con nosotros. Lo más importante, hermanos, es que el más grande es Dios. Él es la persona más importante en la reunión. En el culto, el más importante no es el que coordina, no es el que canta, sino que el más importante es Dios. Es el más importante y es el que tiene que estar, el que tenemos que darle nosotros la cabida para que entre a la reunión con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Allí en su hogar, donde nosotros nos reunimos, levantamos un altar para adorar a Dios, para darle a Él la honra, la gloria que Él se merece. Él merece toda gloria, merece toda honra. Bendito el nombre del Señor. David decía en uno de sus salmos, decía, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bendito el nombre del Señor. Es grande, es glorioso, es un Dios eterno. Dios nos bendiga en esta tarde. Vamos a mirar un versículo de la palabra del Señor para meditar un momento en el versículo que vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura en el libro de Juan, en el capítulo 7. En el capítulo 7 del libro de Juan vamos a meditar un momentito en la palabra del Señor. Y el versículo 38 le vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Oramos al Señor. Eterno Dios y Padre Santo, le damos toda la gloria, toda la honra a usted, Dios del cielo, por la grandeza de su amor y su misericordia. Le damos toda la gloria, toda la honra, porque usted es el único grande, porque usted es el más importante en esta reunión, Señor. Y yo le pido, Señor, que tome usted mi lugar en este momento, Señor. Y yo quiero ser solamente, Señor, un instrumento que hable de su palabra, Señor. Te ponga la palabra, Señor, conforme a la necesidad, Dios de los cielos, de quienes están esperando, Señor, oír una palabra. Cada familia que hay reunida, Señor, está esperando ansiosa una palabra, que usted le hable por medio de la palabra. Dios eterno, y los que más adelante, el día de mañana, Señor, porque esta palabra quedará allí grabada, Señor, y más adelante alguien la subirá, Señor, a las redes sociales, y allí muchos la pueden oír, Señor, y el que escuche esta palabra sea bendecido, Señor, por ella. Eterno Dios, porque le pido que usted tome el poder, Dios de los cielos, y esa unción de lo alto, Señor, esté para que la palabra llegue al corazón del que está necesitado. Soberano Dios, le damos gloria y honra. Soberano Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tome su asiento, quien se haya puesto de pie, tome su asiento y
para escuchar la palabra del Señor. Y es muy importante oír la palabra de Dios, el consejo de la palabra. No importa quién esté hablando la palabra, porque dice que si a un niño pusiéramos por delante, dice a él oírle. Si hay un niño que nos esté hablando, a él tenemos que oírle, dice la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Él puede usar a quien quiere, puede usar a un niño, puede usar a una persona que esté recién comenzando a caminar en su camino. Eso está en la disposición que nosotros pongamos para servir a Dios. Dios nos bendiga. Tenemos un texto maravilloso. El coro que cantaba nuestra hermana era precioso también. Decía, yo siento un gozo en mi alma. Ese gozo en mi alma es como un río de agua viva. Dios nos bendiga. El texto que tenemos, Jesús dice que estando en la fiesta, Él se puso en pie y dice que ofreció agua viva. Y en uno de los textos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, importante es creer en Jesús como nos habla la Escritura. Porque hay mucha gente, hermano, hoy en este tiempo, hermano, hay mucho evangélico que cree por lo que le han dicho, por lo que le han contado. De repente usted se encuentra con personas, con cristianos evangélicos que dicen, no, que yo soy evangélico porque mis padres eran cristianos, me criaron dentro de la iglesia, entonces yo por eso sigo y no me he apartado y creo en Dios por ello, porque ellos me lo enseñaron. Pero la palabra aquí, Jesús dice claramente, el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, para creer en Jesús, como dice la Escritura, primero hay que escudriñarla. Bendito el nombre del Señor. Hay que escudriñar la palabra. Jesús a sus discípulos les dio una ordenanza en el libro de Juan, este mismo libro, en el capítulo 5, verso 39, les dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna. Dios nos bendiga. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es creer en Dios, creer en Jesús como nos enseña la Escritura, no como nos enseñaron nuestros antepasados, no como le enseñó el hermano, no como le enseñó el papá, la mamá, sino como dice la Escritura. Para eso hay que escudriñarla. Dios nos bendiga. Eso es lo más importante. Creer en Jesús, creer en Él. Él lo dijo, creer en Dios, creer también en mí. Dios nos bendiga. Entonces el texto que nosotros leímos dice, el que cree en mí, Jesús, parado frente a ellos en la fiesta, le dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, si nosotros creímos como dice la Escritura, la escudriñamos y nos llenamos de ella, vamos a creer en Él como nos está ordenando la palabra, como nos está enseñando. Dios nos bendiga. Él dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Oiga, qué grande es esto. Cuando está Jesús en el corazón del hombre, empiezan a correr esos ríos de agua viva. Dios nos bendiga. Y qué lindo es, hermano, cuando corren esos ríos de agua viva, porque cuando está corriendo el río de Dios en nuestro interior, hermano, hay un gozo, como cantaba del coro nuestra hermana, yo siento un gozo en mi alma y es como un río de agua viva. Y usted le habla a su hermano del Señor, y le habla a su vecino, y le habla al que encuentra en la calle, porque hay un río que está corriendo adentro, que está corriendo en el interior. Y cuando ese río está corriendo, hermano, por nuestro interior, entonces nosotros no podemos estar quietos. Siempre sentimos una pasión por buscar la presencia de Dios. El hombre y la mujer siente esa pasión por Dios, esa pasión por buscarle. Se levanta por la noche, busca en oración la presencia del Señor.
¿Por qué? Porque están corriendo los ríos de agua viva en su interior. Dios nos bendiga. Es importante, hermanos, que siempre corran esos ríos por nuestro interior. Usted va a sentir la presencia de Dios en todo momento. Cuando el río de Dios está corriendo por su interior, usted va a orar, va a sentir la presencia de Dios, va a cantar, va a sentir la presencia de Dios, va a escudriñar la palabra, va a sentir la presencia de Dios, porque el río de Dios está corriendo. Dios nos bendiga. Pero hay algo grande, hermanos. Cuando el río de Dios se empieza a estancar dentro de nosotros y ya no corre el río de Dios, ya no le dan ganas de ir al culto, no se quiere conectar a los cultos, encuentra el culto aburrido, lo encuentra fome. ¿Por qué? Porque los ríos no están corriendo en su interior, no está corriendo el río de Dios por su interior. Dios nos bendiga. Cuando el río de Dios se estanca, hermanos, ya no hay oración. Ya todo le da lo mismo. Como decía el mensaje del día domingo, no sé si usted se acuerda, nosotros tenemos esa tendencia a olvidar muy rápido, se nos olvida de un culto a otro el mensaje. El culto del domingo era precioso, maravilloso, yo me gocé con esa palabra. El culto del martes hubo otra palabra, yo me quedé con un trocito de esa palabra en mi corazón, cuando mi hermana citaba una parte de la palabra donde dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Una palabra preciosa. Dios nos bendiga. Pero cuando no está corriendo el río de Dios, nosotros vamos al culto por hacer actos de presencia solamente. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Y hay muchas cosas, hermano, por las que se empieza a estancar el río de Dios dentro de nosotros. Hay gente que de repente vive del recuerdo y dice, yo cuando era más joven, yo caminaba, iba de un lugar a otro. Cuando yo cantaba se sentía la presencia de Dios. Dios nos bendiga. Pero no hay que vivir del recuerdo, hay que vivir el presente. Y para eso tenemos que nosotros buscar que se sienta correr el río de Dios dentro de nosotros. Preocúpese cuando no sienta la presencia de Dios. Preocúpese cuando no siente ese río de Dios, cuando ora, cuando canta. Porque cuando el río se estanca, hermanos, suceden muchas cosas. Muchas cosas empiezan a suceder. Nosotros miramos las aguas, miramos cuando un estero está corriendo, un río está corriendo. Nosotros lo miramos así y a simple vista vimos correr el agua, pero en el agua hay vida. Y cuando el río se estanca, el agua empieza a tomar un mal olor. Dios nos bendiga. ¿Cuál es el olor que nosotros estamos dando como cristianos, como hijos de Dios? Dios nos bendiga. El agua cuando se estanca se vuelve un charco y ese charco empieza a dar mal olor. Y hay seres vivos en el agua que empiezan a morir. Y cuando el río se estanca, muere todo lo que está eso que tiene vida dentro del agua, empieza a morir. Es por eso que cuando a ti se te estanca el río de Dios, empiezan a morir esas cosas lindas que Dios puso adentro, en el corazón del hombre. Cuando vino a Jesucristo, se llenó de su presencia, corrían los ríos, habían talentos maravillosos, y esos empiezan a morir. Cuando el río de Dios se estanca, esas cosas empiezan a morir. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Y esas cosas este río se estanca por muchas razones. Porque dejamos la oración.
porque no tenemos voluntad para buscar a Dios en el momento que tenemos libre por las noches. De repente te despiertas por la noche, no puedes dormir y dice, y al día siguiente comentas con el hermano, con el otro, ¿sabe que me desperté? No pude dormir, pero no te das cuenta que el Señor te despertó para que le buscaras. Dios nos bendiga. Dios nos ayude a nosotros a poder buscar la presencia del Señor. El Señor nos bendiga. Hay vida en el agua. Cuando el agua se estanca, empieza a morir lo que hay vivo dentro. Hay otra cosa muy importante. El agua produce luz. El agua produce luz. Si no hay agua, no hay luz. Hubo un tiempo, hace algunos años atrás, no sé si alguien se recuerda, nos racionaban la luz porque había poca agua en los embalses, porque el agua produce luz. Y cuando el río se estanca, nosotros empezamos a perder la visión. Empieza el cristiano, cuando se le estanca, el río de Dios se seca, y empieza a perder la visión. Ya no tiene la misma visión de antes. Dios nos bendiga. Por eso muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos la visión que antes teníamos. Dios nos ayude. Bendito el nombre del Señor. Hay que buscar, hermano. Cuando se empieza a estancar, cuando ya no sientes la presencia de Dios, empieza a escudriñar tu vida. Empecemos nosotros, hermanos, a preguntarnos y a buscar en nuestro interior qué es lo que está estancando el río de Dios. ¿Por qué no siento la presencia del Señor? Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Cuando nosotros, hermanos, mire, aquí en nuestra vida cotidiana, de repente aquí en el campo nosotros nos ha sucedido muchas veces, de repente estoy en mi trabajo, trabajando, de repente me llama por teléfono mi esposa, mi amor, ¿sabes que se cortó el agua? Abro la llave y no hay agua, y empieza a buscar la solución, y ahí salimos buscando la solución. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no corre agua? Y buscamos la solución hasta que la encontramos, arreglamos el problema y tenemos el agua de nuevo. ¿Y por qué no en nuestra vida espiritual, cuando sentimos, hermano, que ya no somos el mismo de antes? Que cuando ya empezamos a sentir que nuestra oración no llega a la presencia de Dios, ¿por qué no preocuparnos y empezar a buscar qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Cuáles son las cosas que están estancando el río de Dios? Dios nos bendiga. Dios nos ayude, hermanos. Como encontramos en la palabra de Dios, encontramos una lectura de la palabra cuando una mujer, dice, tenía una moneda y se le perdió. Buscó en su casa, buscó, escudriñó, todo, movió de un lado para otro hasta que encontró la moneda perdida. Hizo una fiesta porque dijo, esta moneda se me había perdido, pero hoy día la he encontrado. Dios nos bendiga. Busquemos, hermanos, ¿por qué no sentimos la presencia de Dios? ¿Por qué no sentimos al Señor, ese que sentíamos allí en la iglesia cuando estábamos en esos cultos gloriosos? Si Él es el mismo que está aquí con nosotros, ¿qué es lo que está impidiendo? ¿Qué es lo que está impidiendo que el río de Dios corra por nuestro interior? Dios nos bendiga. Hagamos un análisis de conciencia o escudriñemos nuestro corazón. Veamos qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué se estancó el río de Dios? Dios nos bendiga. Dios nos ayude, hermano. Hay muchas cosas, muchas razones, hermano, por las que nosotros, yo no quisiera nombrárselas porque somos todos cristianos, hijos de Dios, y tenemos que entender, sabemos, la palabra de Dios nos está guiando y nos está hablando, qué es lo que tenemos que hacer. El mismo Señor dijo en este mismo libro, en el capítulo
6, si no me equivoco por ahí, dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, Él se presenta como el camino. O sea, si nosotros, hermanos, queremos llegar a la presencia de Dios, tenemos que escudriñar la palabra, ver cómo era Jesús, qué hizo Jesús. Él nos dejó el camino. Por eso dice: yo soy el camino. Dios nos bendiga. Si yo les preguntara, si yo estuviera en un culto presencial y preguntara cuántos están en Cristo Jesús, yo creo que todos levantamos la manito ahí. Pero Juanito en una de sus cartas dice: el que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. Dios nos bendiga. Eso es lo que impide que no corra el río de Dios, porque muchas veces decimos que estamos en Él, pero no andamos como Él anduvo. No hacemos como Él hacía. Dios nos bendiga. A lo mejor alguien dice: no, pero es que cómo nos vamos a comparar con Él si Él era santo. No, pero sí podemos. Podemos llegar nosotros a la estatura de un varón perfecto, lo dice la palabra. Dios nos bendiga. Él dijo en su palabra: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso, soy humilde de corazón. Aprender de mí. Dios nos bendiga. Y eso es lo que estanca el río de Dios. Eso es lo que impide que empiece a correr esa agüita por dentro de nuestro corazón cuando sentimos la presencia de Dios. Dios nos bendiga. Y se siente el gozo, como cantaba mi hermana: yo siento gozo en mi alma. Es como un río de agua viva. Bendito el nombre del Señor. Y hay una parte de este coro que dice: nadie me lo puede quitar. Nadie me lo puede quitar. Y lo cantamos y lo repetimos, y nadie me lo puede quitar. Pero hay cosas que le quitan el gozo del Señor. Dios nos bendiga. Hay cosas que de repente nos quitan el gozo del Señor. Dios nos bendiga. A estar firmes nosotros, a escudriñar la palabra, a creer como está en la Escritura. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, punto número 1, creer en Dios, creer en Jesús como nos explica la palabra, como nos dice la Escritura, y vamos a sentir en nuestro interior correr esos ríos de agua viva. Y qué lindo, hermano, cuando se siente, cuando tú oras, cuando te levantas de madrugada, oras al Señor, sientes la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y puedes pasar 1 hora o más en la presencia del Señor. Cuando están los ríos de agua viva corriendo en tu interior, puedes pasar 1 hora, 2 horas en la presencia del Señor. Y no te vaya a aburrir en el culto, y no lo vayas a encontrar fome, porque el río de Dios está corriendo dentro de tu interior. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor nos bendiga. Y el Señor nos ayude, hermanos. El afán de esta vida muchas veces nos quitan el gozo del Señor. Esas cosas empiezan a estancar el río de Dios. El afán por las cosas materiales. Dios nos bendiga. Cuando el Señor se encuentra con sus discípulos después de que resucitó, habían unos discípulos pescando, no habían pescado nada. Y cuando Jesús se apareció a ellos, le pregunta: ¿habéis pescado algo? ¿Tienen algo de comer? Ellos no habían pescado nada. Y cuando se dieron cuenta de que era el Señor, ellos descendieron de la barca. ¿Por qué? Porque obedecieron, tiraron la red a la mano derecha como el Señor les dijo.
Cuando llegan a la orilla, Jesús tenía un pescadito asado a la orilla, se lo comieron. Después que comieron, quedó mirando a Pedro, le dijo: Pedro, ¿tú me amas más que a esto? Mostrándole los peces que Pedro había sacado. Porque ese era el vivir de Pedro. Pedro era un pescador. Pedro era un hombre que vivía de la pesca, y cuando se encontró solo, después que crucificaron al Señor, para ellos se terminó todo. Ellos quedaron quizás muy amargados, porque la esperanza que ellos tenían se la habían hecho pedazos. Entonces Pedro dijo: voy a ir a pescar, porque ese era su vivir de él. Como decimos nosotros, volvió a sus andanzas de nuevo. Pedro volvió a tomar sus nuevos hábitos. El hábito de él era la pesca, entonces él volvió a la pesca de nuevo. Y Jesús, después que comieron allí, lo enrostró a Pedro, le dice: Pedro, tú me amas más que a esto. Le mostraba los peces. Señor, pero si tú sabes que te amo. Dios nos bendiga. Hoy día nos pregunta a nosotros: ¿le amamos más que el entorno que tenemos nosotros en la vida cotidiana? Esas son las cosas que impiden correr el río de Dios muchas veces. El afán por las cosas materiales. Dios nos bendiga. La preocupación, hoy día que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, hermanos, y esa preocupación muchas veces te desconecta de la presencia de Dios. Y sin darnos cuenta, hermano, empezamos nosotros a desconectarnos de Dios. Dios nos bendiga. Pero hoy día estamos a tiempo, hoy día podemos escudriñar, podemos buscar, ver qué es lo que está impidiendo, por qué no el río no está corriendo, por qué ya no estoy como antes. Dios nos bendiga. Dios nos ayuda, hermanos. Y vamos a sentir de nuevo la presencia de Dios. Nunca es tarde para buscarle, para sentir la presencia de Dios. Hay una alabanza maravillosa que nosotros siempre la cantamos, y la alabanza dice: como poder volver a tiempos ya olvidados. Dios nos bendiga. Dios nos ayude, hermanos. Qué grande es el Señor, ¿verdad? Qué grande, qué glorioso es el Señor. Dios les bendiga. Dios les ayude, mis hermanos. Esta es la palabra que puedo predicarles en esta tarde. Que Dios la deje en el corazón de cada uno. Y escudriñemos, veamos, busquemos por qué no sentimos la presencia del Señor. ¿Por qué nos sentimos si estamos en el hogar y el Dios es el mismo? ¿Por qué no lo sentimos ahora en el hogar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está impidiendo que el río de Dios corra por nuestro interior? Ese es ahora lo que nosotros debemos de buscar. ¿Por qué no estamos sintiendo la presencia de Dios? Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude, hermano. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie, vamos a orar a Dios por la palabra. Eterno Dios y Padre Santo, le doy toda gloria, le doy toda honra a usted por la grandeza de su amor y su misericordia, Señor. Esta palabra, Señor eterno, que he podido leer, he podido hablar de ella, lo que me ha permitido hablar, Señor. Quiero que esta palabra, Señor, usted le dé un crecimiento en el corazón de cada uno, conforme a la necesidad que tiene cada uno, Señor. Que los que están oyendo la palabra, mi Señor, y de los que la escucharán mañana, Señor, Dios de los cielos, cuando alguien suba, Señor, este mensaje a las redes sociales, alguien pueda escucharla y pueda por esta palabra alimentarse también, Señor. Le doy muchas gracias, soberano Dios, y se lo pido todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén, amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.